Amigos, bienvenidos a Yin TV de nuevo. Recuerda que somos tu mejor aliado. Todos hemos escuchado hablar del derecho en general. Pero ¿qué cosa es el derecho? El derecho es un conjunto de normas que regulan nuestra vida en sociedad. Y el día de hoy les quiero hablar de una rama muy especial del derecho, que es la denominada derecho social, concretamente el derecho laboral. ¿Por qué se le denomina derecho social? Bueno, porque en todas las relaciones jurídicas existen dos partes, o bueno, pueden existir más partes, pero en el caso del derecho social existe el reconocimiento de parte del Estado de que una de las dos partes es más vulnerable que la otra y por lo tanto debe de ser asesorada, protegida, guiada por el propio Estado para evitar que existan abusos en estas relaciones que pueden llegar a ser disfuncionales y bastante abusivas. Por ejemplo, vamos a ubicarnos de cuándo nace nuestra legislación laboral. Nuestra ley laboral máxima, que es el artículo 123 de la Constitución, aparece después de la Revolución Mexicana. No hay que olvidar cuáles eran las condiciones de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos antes de la Revolución, en los cuales eran explotados de manera constante, de manera abusiva, de manera sin que tuvieran ellos ningún tipo de protección por parte de la autoridad. Y surge el artículo 123. Este artículo da fundamento para las leyes laborales mexicanas. Estas leyes lo que hacen es que la voluntad de la parte que se considera o se consideraba en aquel entonces más desprotegida, que era el trabajador, debe de ser aprobada o tutelada por parte del Estado. Porque sería muy fácil que alguien en un estado de necesidad se aprovechara de la ignorancia o de la necesidad de dinero, de trabajo, de alguna persona humilde, de alguna persona ignorante, y que de esa manera pudiéramos aprovechar de ellos. Por ejemplo, lo que pasó luego de la Revolución Industrial, en el cual habían jornadas de trabajo en las empresas, en las fábricas, que eran jornadas de 18 horas, 19 horas, y al trabajador se le decía muy claramente: si te gusta, te quedas con el trabajo; si no te gusta, te vas. Eso se quiere evitar ahora. Lo que se quiere ahora es que el Estado mexicano tenga siempre presencia en estas relaciones para evitar que quien se considera más fuerte, que es el patrón, se aproveche del trabajador. Y no solamente eso, la Constitución nos ha determinado una serie de normas mínimas que deben de ser respetadas para cualquier trabajador. Por ejemplo, el trabajador no puede tener una jornada laboral mayor de 8 horas, salvo las propias excepciones que la Constitución y la ley prevén, que son las llamadas horas extras. Pero ojo, las llamadas horas extras no pueden ser superadas en un número de 3 horas por día durante 3 días a la semana, y esas deben de ser pagadas al doble. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones, cuando conocemos trabajadores que por la necesidad que tienen renuncian a los derechos de tener una jornada de 8 horas, consideramos que estamos actuando de manera debida porque finalmente es la voluntad del trabajador dejar de cumplir con este tipo de normas. Pero la sorpresa es que no es así. En este tipo de condiciones, el Estado mexicano tutela esos derechos e independientemente de la voluntad del trabajador, son normas que deben de respetarse a rajatabla. Por ejemplo, otro de los mínimos que establece la Constitución y las leyes laborales es el pago de un salario mínimo. Tiene que haber un salario mínimo que desafortunadamente en nuestro país hemos visto cómo ha ido perdiendo poder adquisitivo, pero que tiene que tener un básico mínimo para que las familias puedan vivir bien, según lo dice la propia Constitución. No puede pagársele a nadie menos del salario mínimo. En este país hay todavía muchas personas que ganan el salario mínimo, pero no pueden ser pagadas menos, incluso aunque ellos estén de acuerdo. Otra de las normas mínimas que establece también la Constitución es tratándose de mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen el derecho de tener un retiro, podemos decirlo, una especie de permiso con goce de sueldo, que es más bien son 90 días previamente al parto y 90 días después. Y en esta condición es algo de lo que tiene que ser respetado también por la propia empresa, por la propia autoridad. Y como estas hay muchas otras que deben de ser respetadas. Concretamente, el lugar de trabajo de un trabajador debe de estar plenamente definido en el contrato que se le va a dar a este trabajador. Y aquí surge, por ejemplo, otra opción u otra posibilidad. ¿Qué pasa cuando el trabajador no tiene contrato? Les tengo una sorpresa, que cuando un trabajador no tiene un contrato, la responsabilidad no es imputable al trabajador, sino al patrón.
Es por ello que en muchas ocasiones que nosotros escuchamos en la consulta privada que alguien dice, no tengo ningún riesgo por haber despedido a un trabajador porque no tenía contrato, les voy a decir que es justamente todo lo contrario, porque el no tener un contrato es una causa imputable al patrón y lo que va a tener como consecuencia es que todo aquello que el trabajador diga que sucedía en su relación laboral, a menos que el patrón pueda desvirtuarlo, lo cual es muy difícil porque los hechos negativos difícilmente pueden desvirtuarse, va a ser tomado como si fuera la verdad. El derecho laboral es muy amplio. El derecho laboral es muy importante porque busca equilibrar a los factores de la producción. Estaremos hablando en próximas cápsulas sobre este mismo tema de manera específica, de acuerdo con varias consultas que se nos han hecho. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Les recuerdo que Yin TV es tu mejor aliado. Quédense con nosotros.